Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, deseamos cada día, o deberíamos de desear, conocer cuál es la voluntad del Señor. Porque cuando vivimos en la voluntad del Señor, la vida es más fácil llevarla. Es más, la vida cristiana sabremos enfrentarla de una manera diferente cuando conocemos literalmente la voluntad del Señor. Muchas veces, hermanos, no basta ser sinceros y no basta tampoco solamente decir yo tengo paz en mi corazón para tomar esta decisión. ¿Cuántas veces nosotros podríamos tener paz en tomar una decisión, pero quizás podría ser una decisión muchas veces incorrecta? No basta solamente tener paz o sentir la paz, sino que es determinante conocer la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Todos los días, hermanos, nos enfrentamos en tomar decisiones en la vida diaria. Hasta para manejar un auto tenemos que saber tomar decisiones. Si usted va manejando y quiere cruzar a la derecha, usted tiene que tomar la decisión de ver por los retrovisores y cruzar en el momento justo, tomando decisiones correctas. Son cosas sencillas, pero necesitamos tomar decisiones. Y muchas veces tomamos decisiones descartando la voluntad de Dios, descartando el conocimiento de Dios. Y mis hermanos, es importante que conozcamos la voluntad de Dios antes de tomar decisiones. Miren lo que dice este salmo en el capítulo 25, versículos 12 al 14. Salmo capítulo, ¿qué les dije? 25, versículos 12 al 14. Son dos pasajes, hermanos, preciosos esta noche, en donde el salmista David nos habla de los beneficios de conocer la voluntad de Dios, pero también los beneficios de vivir en el temor del Señor. Salmo capítulo 25, versículos 12 al versículo 14. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien. Note lo que dice la Biblia, versículo 12 al versículo 14. 3 versículos que vamos a leer esta noche. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice la palabra de Dios: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y note usted esta frase: y a ellos, que dice la Biblia, hará conocer su pacto. Otra vez voy a leer los 3 versículos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Comienza David con una pregunta. Y dice David que el hombre que conoce a Jehová, él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Repitamos el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Yo creo que estos 3 versículos, hermanos, encierran grandes beneficios para ustedes y para mí como cristianos. Muchas veces podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que yo sea sano de este cuerpo enfermo? Y podríamos nosotros decir, sí, esa es la voluntad de Dios. Y en un sentido general, ¿usted no cree que Dios desea sanar nuestros cuerpos? ¿Usted cree que Dios quiere verlos enfermos con problemas del corazón, con problemas del azúcar, con problemas de la alta presión, con problemas del alto colesterol? Yo creo que no. Yo creo que Dios quiere vernos como hijos suyos, las personas más saludables del mundo, pero muchas veces no es así. Nosotros pensamos que sí es la voluntad de Dios, pero muchas veces sucede lo contrario. Muchas veces quizás también nos preguntamos, bueno, ¿es la voluntad de Dios que yo continúe en este trabajo? ¿Es la voluntad de Dios que yo compre esta casa? ¿Es la voluntad de Dios que me mueva de vecindario? ¿Es la voluntad de Dios que yo continúe con este noviazgo, con esta relación de noviazgo? ¿O es la voluntad de Dios que yo continúe con esta carrera que estoy estudiando, cuando quizás usted ya lleva 3 años, 4 años adelantado en su carrera? Y son preguntas que muchas veces, hermanos, tenemos que necesariamente hacer para conocer la voluntad del Señor. Y podríamos ir más allá todavía. Podríamos quizás preguntar, ¿es la voluntad de Dios que yo me case con ella?
¿Esa es la voluntad de Dios que yo me case con él? ¿Esa es la voluntad de Dios que tengamos 7 niños, 4 niños, 3 niños? ¿Sería la voluntad de Dios que mi hijo vaya a este colegio, a esta escuela? ¿Cuántas preguntas podríamos hacernos? Sin embargo, Dios nos da las respuestas esta noche. Y comienza David con una pregunta: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Recuerden lo que dijo a Salomón en el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo yo andar en sus caminos? ¿Cómo puedo discernir lo que Dios quiere para mi vida en momentos determinados en mi vida? Hay cosas, hermanos, que son generales y no necesitamos ni siquiera preguntarle a Dios. Le digo esto porque ya les he contado la experiencia de una muchacha que por las noches se iba a los bailes y por las mañanas, cuando se levantaba, abría el closet y le preguntaba al Señor: Señor, ¿es tu voluntad que yo lleve esa falda y la combine con esa blusa? Si en la noche estaba en un nightclub o donde sea que esté bailando, ¿cómo para eso no preguntó, aunque se sabe que como hijos de Dios, qué tenemos que andar haciendo en esos lugares? Pero si ella era tan espiritual, ¿por qué no antes de vestirse para ir a una fiesta de baile le preguntaba: Señor, ¿te agrada a ti que yo vaya a esta fiesta de bailes? ¿Te agrada a ti que yo vaya a ver cosas que a ti no te agradan? Señor, ¿te agrada que yo venga a las 3 de la mañana después de ver tantas cosas? Y como que al día siguiente está preguntándole: Señor, ¿es tu voluntad que me ponga ese vestido? ¿O ustedes lo han hecho alguna vez y han abierto el closet y le han dicho: Señor, ¿es tu voluntad que lleve esos zapatos puntudos a la iglesia? Yo creo que no. Hay cosas en las cuales ni tenemos que preguntar, pero hay cosas bien específicas en la vida de nosotros que debemos ir y consultar con Dios y platicar con Dios. Y por eso aquí David, la primera pregunta que se hace es: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Una de las cosas por las cuales muchas veces nos frustramos en la vida cristiana, hermanos, es porque no hemos aprendido a vivir en el temor de Dios. Y cuando salimos del temor de Dios, las cosas no van bien, no van bien. Porque el principio de la sabiduría: quiero ser yo un hombre sabio, una mujer sabia, un cristiano que sabe discernir la voluntad de Dios. Es como que David nos está diciendo muy bien: ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que aprender a vivir primero en su temor. Y yo creo que de eso nos está hablando. El punto de partida, el principio de saber la voluntad de Dios, está sujeto a un corazón temeroso de Dios. Quiere decir que mi vida yo voy a someterla bajo el señorío de Cristo, pero bajo el temor de Dios. No hablamos de un temor de miedo. A Dios no le tenemos miedo. A Dios le tenemos respeto, reverencia. Dios no es nuestro enemigo. Dios no es nuestro ogro en el cual nosotros venimos y mira, Señor, perdóname y perdóname. No, sabemos lo que la Biblia dice, que si hemos pecado, dice el apóstol Juan: hijitos míos, si alguno de vosotros ha pecado, vaya delante de Dios, confiese su pecado. Y dice la Biblia que Dios es grande y Él es poderoso para perdonar cada uno de nuestros pecados. Pero debemos vivir con reverencia, con respeto y con ese temor a la santidad de Dios. Por eso, hermanos, el punto de partida es que debemos estar sujetos, nuestro corazón tiene que estar sujeto a un corazón temeroso de Dios. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Saben, hermanos, el temor del Hijo de Dios está basado en un corazón que tiene intimidad con Dios, intimación con Dios. Los que somos papás y hemos pasado experiencias con nuestros hijos, qué bonito es cuando nuestros hijos tienen un momento íntimo con nosotros. Yo le estaba contando a Mirna estos días que Jocelyn, en estos 2 días de la semana pasada, ha llegado a mi cama y yo no sé, le dio papitis, yo no lo sé. Pero qué bueno, ha llegado a mi cama y se acuesta y se recuesta en mi pecho por un buen rato. Y comienza a platicar y comienza a platicar. Y a mí me agrada, me gusta. Me gusta que me cuente sus problemas, sus dudas, sus inquietudes.
Y yo sé que ese es un momento que tengo que aprovechar para tener intimidad con mi hija. Y es bonito cuando uno escucha, y cuando a uno lo escuchan sin alteraciones, sin regaños, sin exhortaciones, sin enojos. Hermano, eso es bonito. Cuando podemos platicar de corazón a corazón. Y es lo que el Señor está diciendo. Si vamos a vivir en su temor, es como que si estuviéramos viviendo de corazón a corazón. El corazón de Dios conectado al corazón del hombre, al corazón de nosotros. Y cuando aprendemos ese principio de la intimidad con Él, como lo dice el versículo 14, me gusta lo que dice. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Es con los que le temen. Y por eso, hermanos, les digo esta noche que el principio de conocer la voluntad de Dios está sujeto a un corazón temeroso de Dios. Tenemos íntima comunión con Él. Íntima comunión con dos cosas muy importantes: guardar la palabra y platicar con Dios a través de la oración. Y siempre lo hemos dicho, cuando oramos estamos platicando con Dios, pero cuando meditamos y leemos la Biblia es Dios hablando a nuestras vidas. Y por eso, hermanos, qué importante es orar y meditar en la palabra de Dios. Cuando oramos, yo estoy hablando con Él, y cuando medito en su palabra, Dios está hablando conmigo. Dos cosas que no podemos separar. ¿Sabe cuál es mi interés una vez más? En meditar una vez más por semana, por lo menos una vez por semana, el versículo que estamos memorizando, para que Dios nos hable, para que tengamos un momento de íntima comunión con Dios, a través de la oración, hablando con Él, y a través de su palabra, Él hablando con nosotros. Entonces, la íntima comunión, hermanos, el temor de Dios, está basado precisamente en esa íntima relación personal que debemos cada uno de nosotros de tener con Dios. Un temor que nos dirige a hacer su voluntad. No es un temor que nos está alejando de hacer su voluntad. Es todo lo contrario, hermanos. Es un temor que nos acerca cada día, que nos hace tener íntima comunión con el Señor. Y yo pregunto esta noche, ¿cuándo es que salimos del temor de Dios? ¿Cuándo salimos del temor de Dios? ¿Cuando ya no estamos en sus caminos? ¿Cuando ya no hay reverencia y respeto a su palabra? ¿Salimos de su temor cuando formamos también nuestros propios caminos? Hay un pasaje en el libro de los Salmos, no recuerdo qué salmo es, en donde David dice que somos como el mulo. ¿Sabe quién es el mulo? Somos como el mulo, y también dice que somos como el caballo, que tenemos que ser sujetados, hermanos, y muchas veces nos salimos del control de Dios, del temor de Dios, y formamos nuestros propios criterios, formamos, hermanos, nuestras propias opiniones. Cuando Dios nos dice una cosa, nosotros queremos hacer otra cosa. Piense usted, me voy a hacer un poquito, pero piense usted en Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Que se fuera ¿para dónde? ¿Y para dónde agarró él? Y así nos pasa muchas veces. Dios nos dice, yo quiero que vayas por este camino, y nosotros formamos nuestros propios criterios, nuestras propias decisiones. Salimos del temor de Dios y nos vamos por otro lado. Bueno, ¿y a dónde fue a dar este hombre? Al final de todo, ¿a dónde que tenía que ir? ¿A dónde fue a parar? A la boca de Moby Dick, a la boca de este gran pez. La Biblia no dice que era una ballena, pero siempre nos meten que es una ballena. Yo siempre relaciono eso con Moby Dick, la ballena gigante, y siempre encuentro pongo eso de aquellos, ¿cómo que se llama? Antropólogos, o qué sé yo, biólogos, que entraron a una ballena que estaba muerta, y en una de las paredes se encontraron con grafiti que decía: aquí estuvo orando el profeta Jonás. No era la Moby Dick. La Biblia solo dice que era un gran pez. Pero ¿a dónde fue a parar? Ni el pez lo quería, porque al tercer día lo vomitó. Y por último, ¿qué terminó haciendo Jonás? Terminó haciendo la voluntad de Dios, predicando que Nínive, ¿en cuántos días? ¿En 40 o 120? En 40 días Nínive sería
destruido. Y todavía al final, con su propio criterio, con su propio argumento, con sus propios caminos, dice la Biblia que se fue a un monte y agarró una calabacera, me imagino, agarró la almohada, una Coca-Cola, una bolsita de cacahuates. ¿Para qué? Con el pie cruzado, hasta se haber puesto lentes, o habrá comprado unos binoculares para ver qué, la destrucción de los ninivitas. ¿Y qué hizo Dios? Como vio que el pueblo se arrepintió, comenzando desde el rey hasta el último animal, que se pusieron en ayuno y cilicio, Dios cambió de dirección y perdonó al pueblo. Y Jonás, hasta tú, hermanos, imagínense hasta dónde llegó Jonás, que le dijo al Señor que le quitara también la vida, porque no aguantaba la vergüenza de ver que su profecía no estaba siendo cumplida. Y no solamente eso, tenía una actitud de nacionalismo, porque estaba tan herido, tan dolido por todo lo que este pueblo de los ninivitas en la historia habían hecho con su pueblo, el pueblo de Israel. Hasta cierto punto probablemente tenía razón, pero no debería de cuestionar la voluntad de Dios. Dios le estaba diciendo, vete y predica allá, y él se fue por otro lado. Al final, hermano, yo le voy a decir una cosa. Muchas veces nos puede ir muy mal, como le fue al profeta Jonás, pero al final, si estamos en la voluntad de Dios, vamos a hacer siempre la voluntad de Dios. Si somos hijos del Señor, probablemente a veces formemos nuestros propios criterios, pero al final Dios va a enderezarnos, nada más que nos va a meter en un proceso de sufrimiento, como lo hizo con Jonás. ¿Qué necesidad había? Primero, que los que iban en el barco echaran suerte sobre él, y cayó sobre él y lo tiraran al mar, y que él confesara que venía huyendo de la voz de Dios. ¿Qué necesidad había de que estuvo 3 veces en la ballena? Imagínense, soportando los ácidos. Qué feo, ¿no? ¿Cómo habrán sido los 3 días de Jonás ahí dentro del pez? Imagínense ver todos los intestinos y estar viendo cómo palpitan las cosas y cómo se mueven las cosas. Debe haber sido. Yo me imagino que en alguna experiencia han dicho, me voy, ya se ha fijado que tienen un hoyito arriba las ballenas y que tiran agua. Se le ha ocurrido, me quiero ver dónde está ese escape de agua para yo colarme y que me tire. Pero no, lo vomitó. A veces formamos nuestros propios caminos y Dios nos dice, no te vayas por allá, vete por acá. Y salimos del temor de Dios cuando formamos nuestras propias decisiones y no las de su palabra. También yo me salgo del temor de Dios cuando yo obedezco a mi propia voluntad y no a la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto del Getsemaní? ¿Recuerda usted? Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y yo creo, hermanos, que esa debe de ser la decisión correcta de cada uno de nosotros. Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Yo me salgo del temor de Dios cuando yo confío en mi propia justicia, cuando confío en mi propia fuerza, cuando confío en mis propias obras, cuando yo estoy confiando en todo lo que intelectualmente yo creo que sé. Y a veces, como Job, que Dios le dice a Job, tú serás más inteligente que yo, que mí. ¿Cuántas veces podríamos creernos, hermanos, más inteligentes que Dios? Y Dios tiene la respuesta en Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios, ¿qué dice la Biblia? Se hicieron necios. Y a veces podríamos, hermanos, tomar decisiones basadas en nuestra propia intelectualidad y pensamos, oh, qué inteligentes somos, qué brillantes somos. Mucha gente está fracasada, hermanos, y muchos cristianos están en la vida del fracaso porque se han creído más inteligentes que Dios. Y nunca seremos más inteligentes que Dios. No debemos tomar nuestros propios caminos. Nos alejamos de su temor cuando ya no tenemos plena comunión con Él. Es decir, cuando le damos a Dios la espalda. Y quiero ir terminando con este primer punto. No vamos a desarrollarlos todos esta noche. Pero muchas veces queremos saber la voluntad de Dios sin tener comunión con Él, sin andar en sus caminos, hermanos, y eso es imposible. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el versículo 12? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y aquí está la respuesta, y la misma palabra nos lo dice. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Y aquí está el punto.
Él, ¿qué dice la Biblia? Le enseñará el camino que ha de escoger. Hay un salmo que es el Salmo capítulo 31, versículo 19. Salmo capítulo 31, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Está enfrente también? Dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para quienes, hermanos. Mire qué maravilloso este salmo. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Versículo 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. No solamente el Señor nos da entendimiento ni tiene bondad con nosotros, sino que Dios nos cuida, hermanos, cuando andamos en su temor. Así que es un salmo precioso porque dice: cuán grande es tu bondad que has guardado. ¿Para quiénes? Para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hombres. Así que, mis hermanos, el resultado de vivir en el temor de Dios, ¿cuál es? Bueno, es conocer la voluntad de Dios. Es que Él, dice la Biblia, nos enseñará el camino que debemos escoger. Estar en comunión con Dios significa vivir con Él, significa estar en su presencia, y por estar en su presencia nosotros, hermanos, sabremos cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, somos tan distraídos en el tiempo y en las prioridades de nuestra vida. ¿Cuál debería de ser la prioridad número uno de cada uno de nosotros esta noche? Dios. Exactamente. ¿Cuál debe ser la prioridad de cada uno de nosotros? Buscar cada día el rostro de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo capítulo 6? 6:33 al 34, 6:34. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué como cristianos, sabiendo este principio de la palabra, muchas veces aplicamos la palabra al revés? Nos afanamos tanto primero por las cosas que son añadidas, y hasta después buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando las cosas son al revés. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será por añadidura. Preocúpate por el reino y el reino se preocupará de ti. Sirvamos al Señor, busquemos el rostro de Dios. Y yo creo que cuando buscamos el rostro de Dios y cuando le servimos al Señor y cuando vivimos bajo su temor, yo le aseguro que se cumple lo que la palabra nos está diciendo esta noche en el versículo 12. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 12 para terminar? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Y qué dice la Biblia? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermanos, no esperemos tomar decisiones correctas si no andamos en el temor de Dios. Otra versión de este versículo del que hemos leído dice: donde hay un hombre que teme a Dios, Dios le enseñará a elegir lo mejor. Y yo creo que todos esta noche queremos elegir lo mejor. Queremos elegir un mejor trabajo, queremos elegir mejor educación para nuestros hijos, queremos elegir lo mejor para nuestras vidas. La mejor elección está en vivir en el temor de Dios. Y este es el primer punto. Los otros puntos, hermanos, los vamos a enseñar el próximo miércoles. Pero el resultado, hermanos, de vivir en el temor de Dios es que Él nos enseñará cuál es el camino que debemos escoger. Me refiero a cosas específicas, determinantes en nuestras vidas. No le pregunten al Señor mañana: Señor, ¿qué debo desayunar hoy? Y no espere que la voz de Dios: 2 huevos estrellados al estilo ranchero, con chilito bien picado,
y tomatitos bien ricos. y pan, 2 o 4 tortillas bien tostaditas. ¿Qué más se acompaña el desayuno? Frijolitos bien refritos. pan integral. No se te olvide el queso y la crema. Imagínense preguntándole al Señor, Señor, ¿qué debo de desayunar ahora? Hay cosas en las cuales no tenemos que preguntarle ahora. Si usted está en dieta médica, es más, ni le pregunte a Dios, simplemente hágala, porque si no la hace le va a ir muy mal. Para los que son diabéticos, miren hermanos, habemos personas que hasta usamos el nombre de Dios en vano. Sabemos que esta comida nos va a hacer daño y ahí vamos, en el nombre de Dios. Para los diabéticos, que el azúcar y todo, no, es que en el nombre de Dios, no hombre, 2 horas después el azúcar está a 500 y anda viendo lucitas así. Ya mira 4, 5. Y si viene con un desayuno así con alto nivel de azúcar, me mira 5 predicando allá arriba. Y me sigue, está allá, está por todos lados, porque, hermanos, hay cosas en las cuales no debemos preguntar, pero hay cosas que son muy especiales, muy específicas, en donde tenemos que ir y consultar y hablar con Dios. Y busquemos el rostro de Dios. Vivamos en su temor. Y el siguiente miércoles, bueno, tenemos semana de oración, entonces hasta el otro. Y seguiremos estudiando principios de cómo conocer la voluntad de Dios. Vamos a orar, cierren sus ojos, hermanos, y oremos al Señor. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos aquí. Te suplico muchas bendiciones para todos los que hemos venido a tu casa. Te pido que nos bendigas, que nos guardes. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos y por esas razones no pueden estar con nosotros. Bendícelos, toca sus cuerpos, sánales, Señor, restáurales. Por aquellos que están trabajando de noche y que por esos motivos no pueden venir con nosotros, te pido, Dios, que les cambien de trabajo, que les cambien de horario. Te pido que los ayudes y que los bendigas. Señor, te pido por la economía de mis hermanos. Te pido que tú los ayudes económicamente, bendíceles, prospérales. A los hermanos que no tienen trabajo, Señor, yo te pido que abras puertas maravillosas en donde ellos puedan, Señor, ganar lo suficiente, Dios, para sostener la familia y bendecir tu obra. Oh Dios, bendice también a aquellos hermanos que están desanimados. Te pido que el domingo, Dios, tengamos un lindo servicio, que el viernes podamos tener una linda vigilia aquí con nosotros y que podamos gozarnos en tu presencia el viernes. Te pido, Dios, por mi hermano Moisés García, que va el sábado para Morelia. Te pedimos que lo lleves con bien, te pedimos que lo guardes, que lo protejas. Te suplicamos, Señor, que su retorno a Morelia sea de gran bendición. Bendice a su esposa, a sus hijos, su familia, a su iglesia, y pedimos que tú les bendigas con todas las bendiciones grandes, especiales que tú tienes para ellos. Bendice, Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas de esta noche. Te pido, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén.